¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a jueves 22 de mayo de 2025. Un día jueves extraño, parece lunes, pero jueves. Estamos con don Alberto Lavé, estamos Hola con Pablo a Burgo, que todos. está ahí rezando el hombre. Necesita Siempre. rezar harto, ¿ah? Sí. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Sí, muy bien, Alberto querido. ¿Todo en orden, Alberto? Estaba muy Sí. molesto, Alberto, el otro día, ¿ah? ¿Cuándo? Porque no le publicaron una carta, pero oiga, cómprese un diario si quiere que le publiquen todas las cartas. Me publicaron una, sí, me publicaron una sobre la escritora Isabel Allende, ¿no es cierto? Que dijo que con lo que estaba pasando en Estados Unidos se quería volver a Chile y yo le escribí, ¿no es cierto? Me publicaron en Mercurio una en que le decía, bueno, alguien que por favor sea buena persona y le cuente lo que está pasando en Chile, porque aquí está pasando cosas peores, yo diría. Así que a lo mejor le dan ganas de volverse para allá y llevarnos a todos para allá. Eso sería una buena idea de ella. ¿Mm? Y la otra que escribí que no me publicaron, que era sobre la sacada del fiscal. Pero bueno, que el fallo Pero, tiene una consideración política más que jurídica, y creo que esas no son cosas que se deben dar gustito los jueces, porque al final esos fallos son nulos, y son fallos que no hablan jurídicamente, pues hablan políticamente, y la justicia no debe hablar de política. Ya lo decía Voltaire, cuando la política entra al poder judicial, la chucha. justicia sale por la ventana, porque así. Y eso ha pasado tantas veces en la vida, no solo ahora. Para qué decir, claro, van a decir todo durante el gobierno militar, obvio, sin duda. Pero no estábamos en democracia. Ahora estamos en democracia. Pero bueno, Eh, ya, comentemos esas dos cartas porque es discutible todo, pues, Alberto. todo es Eh, discutible, claro, obvio. es interesante lo que tú dices porque es válido entonces desde, bueno, me encantaría escuchar tu punto de vista, el del Guaso y el de Pablo también, pero es válido entonces jurídicamente o como se quiera llamar, eh, que los ciudadanos se organicen y como ocurrió el año 83, se creara en Chile el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Te lo pregunto por qué, porque tú dices estamos en dictadura. Entonces, Ujú. cuando existen regímenes dictatoriales, por lo tanto, eh, los ciudadanos se pueden organizar para combatir a la dictadura bajo incluso las, digamos, bajo las armas, que en un Estado democrático todos sabemos, o bueno, hay gente que no tiene por qué saberlo, pero se lo recordamos, quien tiene el monopolio de la arma el Estado, digamos, a través de sus distintas instituciones, llámese Fuerzas Armadas y en el caso de Chile, sus fuerzas de orden. ¿Es legítimo o no Bueno, es legítimo desde el punto de vista jurídico? Porque esta es una discusión que no estoy abriendo yo, digamos, pero que se ha hecho no, y mil se ha veces. planteado en diversas ocasiones. A ver, en primer lugar, yo no dije que estábamos en dictadura en esa época, dije que no estábamos en democracia, que es distinto. Ah, bueno. Eh, no, para mí es diferente. Y ya dijo Pinochet dicta blanda, y creo que, bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero que también es una consideración netamente política. O sea, tú Pero a ver, consideras que yo el creo, gobierno militar no fue una dictadura, ¿eso es? no he dicho eso, pero yo no dije que No era te estoy dictadura. preguntando, te pregunto. Yo creo que no es una dictadura, no es democracia, no es una dictadura desde el punto de vista igual a todas las dictaduras del mundo, ¿no es cierto?, en que tenían todo el poder en su mano. El gobierno militar tuvo mucho poder en su mano, no lo tuvo todo, lo fue soltando, y fue increíble, ¿no es cierto?, que un gobierno que, si tú le quieres llamar dictadura, ¿no es cierto?, haya ido entregando poder desde distintas formas. Uno, que fue privatizando empresas, privatizaciones que han sido discutidas, la forma que se hizo, lo que tú quieras, pero que fue entregando poder. Un dictador siempre toma poder y toma más poder. Eso es propio de cualquier dictadura. Aquí en el gobierno militar fue entregando poder. Y tanto fue entregando poder que estableció una constitución. Estableció a través del plebiscito, que algunos dirán que fue legítimo, legítimo, lo que sea, pero se estableció una constitución que establecía entregar el poder a través de un plebiscito varios años después, es verdad, y lo hizo y lo cumplió. Eso no existe en ninguna parte de la historia del mundo que yo conozca. Entonces, ahora, si tú dices que evidentemente tenía, ¿no es cierto?,
el poder legislativo, tenía el poder ejecutivo y manejaba de alguna manera bastante al poder judicial, pero no lo tenía. En una dictadura tú tienes el poder judicial, lo manejas completamente, como pasa en Venezuela, como pasó en Rusia en su momento, como pasa en Cuba, etcétera. Aquí no tenía el poder judicial. Manejaba bastante, es cierto, porque, qué sé yo, hubo bastantes influencias en eso, pero también hubo algunos fallos que complicaron bastante al gobierno militar. Eso en una dictadura no pasa. Entonces, bueno, obviamente no es cierto que opinable, pero a lo que tú estabas planteando, en definitiva, yo creo que uno siempre debe estar, eh, tú decías, rebelarse. Yo creo que uno siempre debe rebelarse y O estarse sea, rebelando estoy contra las ocupando cosas que pasan. estoy Pero ocupando un rebelarse, término. no de acuerdo, pero rebelarse con violencia no me parece jamás una cosa buena. Ahora, dependiendo también de lo que pueda pasar en algunos momentos, sí, o sea, haberse rebelado con violencia, por ejemplo, en contra de Hitler, fue bueno para la sociedad, ¿no es cierto? Pero no sé, pero al final fueron enemigos, no fueron propiamente los propios alemanes. Yo creo que rebelarse con violencia nunca es bueno, nunca es sano, porque uno nunca debiera usar la violencia, jamás, ni siquiera en defensa, salvo el que tiene la fuerza para usar, yo no sé si la violencia, pero puede usar hasta las armas, es el Estado, es la sociedad organizada. Cuando hay grupos, porque uno podría decir de repente en ciertos momentos de democracia incluso pasan cosas que pueden ser peores que en algún gobierno que no sea democrático. O sea, toda la materia, no solo los robos, sino que la serie de hoy día la falta de seguridad es una cosa atroz. Y el pueblo podría rebelarse contra esa falta, pero se va a rebelar en armas, no. No corresponde, te fijas, y es mucho peor. Usamos violencia contra violencia, que no es bueno. Por lo menos se me vieron. A ver, el Guaso y Pablo, si tienen alguna opinión sobre esto, y si no avanzamos, que hay harto paño que cortar, como dicen los ciúticos. ¿Por qué los Eh, ciúticos? Son los no, sastres, entonces. Claro. voy a citar a Mario Vargas Llosa. Ninguna dictadura es buena. Es buena, Ah, Una buena. es dictadura, buena. ahí nomás la dejo. Ahí la dejo. Yo les recomiendo ver una película que vi hace tiempo, hace poco tiempo en Netflix que se llama como El Ciudadano 42, una cosa así. Me Ah, muy acordé, buena. según lo que decía Alberto, es sobre la invasión nazi a Noruega y es la vida de un noruego que en ese momento era joven, obviamente, va a dar una charla, ya de adulto mayor, va a dar una charla sobre lo que hizo en esa época, que él dirigió una contrarrevolución, podríamos decir, un grupo paramilitar contra los nazis. Se las recomiendo verla porque él, Gracias. él cuenta un poco porque le pregunta a una niña en un colegio, en este colegio donde está dando esta charla, si tuvo que matar a ciudadanos noruegos, digamos, no solamente a nazis, digamos, y qué es lo que significó para él. Se lo recomiendo. Yo creo que en régimen autoritario, ahí entendí que estoy de acuerdo con Alberto, en régimen autoritario, en régimen en donde cuales los derechos humanos y los derechos civiles están absolutamente coartados, sí vale defenderse. Eso, y ahí la dejo nomás. Esa es mi No, está bien, humilde pues sí. opinión. Por eso yo hice la pregunta, cada uno aquí opina lo que quiere del tema. Si era para. Me colgué de algo que dijo Alberto al final de su alocución. Guaso, hola, La ¿qué defensa tal? se ¿Cómo estás? retira. Muy bien, la defensa se retira. Creo que están dichos los puntos. Dale nomás. Ah, ya, el Guaso no quiere. Ya. Oye, más allá de cualquier cosa, ya vamos a ir con el tema de lo del fiscal Cooper y todo eso, pero antes de eso, eh, puta, es que lo que pasa es que a mí se me arranca la moto siempre, entonces quiero planteárselo a usted. Dale nomás, que se suelta la Esta, cadena. perdona,
por las imágenes que uno ve, porque además las imágenes no están muy buenas tampoco, no vamos a decir una cosa y digan qué bruto, qué imágenes más nítidas, pero por lo que uno ve, es para hacer tanto escándalo y en qué están nuestros parlamentarios. Y aquí yo no defiendo Nación Mesa, Nación Naranjo, pero es para tanto que lo agredió y que no corresponde. A mí me da lo mismo una sanción ética, porque además la sanción ética entre los parlamentarios Valen, es Da lo mismo. valen como, ¿cómo se champiñón, dice? Es como estocada valen entre toros, champiñón. no sé. Sí. Y la reducción de la dieta, en fin. Yo no sé si ustedes vieron la discusión primero y también las No. imágenes, insisto, no están muy buenas, a lo mejor ustedes tienen imágenes, pero yo siento que voy a ocupar un término que espero nadie se enoje, pero yo me acuerdo mi papá decía, bien mariquita los diputados, ¿qué tanto show, tanto escándalo por algo tan poco, digamos, es como cuando se agarran los coreanos, los japoneses, que ahí se agarran a combo firma dentro del Congreso y no corresponde porque, bueno, se supone que el Parlamento es para parlamentar, para hablar, para lograr acuerdos, Parlamentar. pero es tanto como para todo el escándalo que hubo, ¿qué le insisto, yo sé que el Parlamento no es para eso, pero es para tanto todo lo que se alardeó y lo que se dijo, y a lo mejor ustedes consideran que sí, no sé, lo planteo, se los dejo a ustedes para que No, opinen. mira, en base a los estatutos, claro, si algún honorable agrede física o verbalmente a algún otro honorable, tiene esa sanción. Viendo las imágenes, no da para más. O sea, fue encararlo, le tocó el hombro, mayormente no fue nada más que eso. Antiguamente habían peleas de frentón, o sea, a combo pelado, frases muy bien dichas. Y yo creo que dentro de lo que establece un poco el buen trato y lograr una buena convivencia, sí, tiene que ser sancionado porque está fuera de norma. Ahora, para hacer escándalo por ese tema, creo que tenemos cagazos más grandes como el tema que vamos a conversar, me imagino, de las licencias falsas, caso por cultura y dale, y sigue por delante. El atentado a una bomba, compadre, en la mitad de Providencia es mucho más importante que lo que un político le pasa a otro. De Oye, hecho, creo que debiese pasar la sanción, pero no para que fuera una noticia pública y que fuera argumentada en un programa como Carta Ciudadana, creo que está de sobra. oye, y hay asuntos mucho peores del propio diputado Naranjo, que era a lo que se estaba refiriendo el diputado Mesa, Claro. que es lo que le dio rabia al diputado Naranjo. Ahora, mira, yo no vi la grabación, así que si fue y le tocó el hombro, la verdad que claro, no hay nada que hacer. Aunque puede ser una amenaza, o sea, que alguien se me venga y se me enfrente a mí, porque Sí dice la ley y dice me eso, la venga ley dice en eso, un lugar eso en me el corta. que, como decía muy bien Sí, pero si Felipe, a mí me tocan el hombro, Alberto, a mí me no, tocan el hombro y me Bravo. amenazan, no, ¿sabéis lo que hago por yo? eso, Le pongo un combo Ya. en los hocicos de vuelta y se acabó la weá. no, Tú me estoy decís de que acuerdo, malo pero es un cavernícola Vidal Eso me que está gustó, Felipe hablando, Vidal, es un- güey. se supone que es una tú, persona educada, Felipe, elegante. Sí, Felipe, pero esa tú, cuestión como que hoy me tocó y el otro hoy, espérate, Felipe. y si tú, además, si tú encontrás que el diputado Mesa está mal, va y le pones un combo en los hocicos. Pero eso es No, como no, de no, 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 tocarse, no, como de, no, no, ay, no, 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 lo no, no encuentro estoy de tan acuerdo. Mira, charcha, weón. yo no le he pegado nunca un puñete a nadie, pero sí, en virtud de la palabra, he sacado, hasta he logrado que le pongan tarjeta roja en partidos de fútbol, un árbitro que diciéndole al árbitro, oiga, ¿sabe qué más? Mire, lo está insultando, échelo. Y claro, y me vinieron a tratar de pegar el otro jugador. Yo jamás, nunca le he pegado un puñete a nadie, no me parece que así se resuelva la cosa, y menos en un parlamento. Ahora, si vino y le tocó el hombro, claro, nada. Pero si le pegó, si los amarró, que si fuera así, yo no vi la grabación, no es para eso. Pero incluso la misma amenaza. Yo, por ejemplo, yo alego en la Corte, y no sería propio. A ver, yo tuve un alegato en enero ahora, que ayer, tuve la noticia, anteayer, el martes, de haberlo ganado con costas. Eso es muy grato en la Corte Suprema. Ganarle con costas a la otra parte, no, y no estoy hablando de abogados desconocidos. Pero no solo eso, no es por ello. Pero si el abogado a quien yo partí el alegato diciendo que a su señoría que le habían dicho 7 mentiras y que se las iba a probar y las probé, si ese abogado se hubiera parado y me zamarré y me paga, ahí no corresponde. Y tampoco a la salida. A la salida nos dimos la mano, nos fuimos cada uno para su lado, que es como corresponde las cosas de diálogo.
que es como responde la cosa judicial, por ejemplo. A ver, yo tengo miles de reuniones muy duras de familias, de líos entre socios, tanto como juez árbitro cuando soy, no, porque ahí yo soy la autoridad y conmigo no se juega, ¿no es cierto? Y la autoridad, no impongo, pero se impone sola. Pero cuando soy abogado de parte, claro, son peleas y son conversaciones muy, muy duras. Y hay abogados que se indignan, algunos que se paran y casi que te vienen como a pegar. Yo jamás lo he hecho. Porque creo que Así como director del Colo, decís tú. cuando uno se enoja, pierde. Cuando uno reacciona de esa manera es que no tiene argumento. Y probablemente Naranjo no tenía Claro. argumento. ¿Qué argumento va a tener cuando, acuérdate Claro, que Curicó pero el negó a su señora? diputado, Pues, es claro, una pero verdad. el diputado Mesa, Pablo, el diputado Mesa al menos le tiró un chilito en la oreja. Entonces, por eso yo encuentro que si ¿Qué tú chilito en la vais de oreja? Le dijo la choro, verdad. Le si dijo la tú, verdad, ¿o no? está bien, pero es provocar, porque si yo No, te no es digo a ti provocar, algo que decir es la verdad, verdad no es provocar. no, po, Alberto, No, porque pues, si, Alberto, la verdad no existe y tú lo sabes. sí La existe, como que no. verdad, quien Existe cree, desde yo Dios. siempre he dicho que quien apela a la verdad que juegue en otras ligas, porque la verdad la tiene el Supremo, o No, no Jesús, solo. el No, gran pues viejo, que hay arquitecto, no tengo verdad. idea. Es verdad que estamos conversando en este programa. Es una No, está verdad. bien. Sí, está bien, es verdad que estamos conversando, pero en una de esas tú consideras que los temas que estamos tratando no corresponden y es tu verdad y el Ese es guaso otro puede tener tema. otra. Eso es Por eso distinto. Pero es digo, verdad que estamos aquí. pero está bien. Pero a mí perfectamente bien una verdad me puede molestar. Obvio que sí, po. Y el Lógico que sí. diputado Mesa Estoy de acuerdo. sabía Que lo iba a molestar, que lo que obvio. le estaba diciendo al diputado Naranjo le iba a molestar. Obvio, po. Ya, pues. Obvio que sí, po. Entonces, si te tocan el hombro, que es la imagen que uno ve, no hagáis tanto No, escándalo. Y bueno, si de tú acuerdo. consideras que te tocó el hombro y te agredió, ponle un combo en los hijos de vuelta. No, yo no Pero hago eso eso. de, ay, ¿Sabéis me por qué no hago tocó, eso? Que me sacan la cresta de vuelta presidente. porque yo pego re despacio. Don Pablo, ¿estamos hablando de un jardín infantil o un congreso? Por favor, acláreme usted que No, sí está estoy tan de delgado. acuerdo. Estoy Yo de les acuerdo, recuerdo, Felipe, en eso. yo les recuerdo que hubo un congreso aquí que tenían que amarrar los tinteros Pues, de Sí, tinta, digamos, porque se los tiraban. así Eh, es. por la cabeza, claro. en otros tiempos, sí, tenían que amarrarlo a los escritores. Teatro. Sí, yo encuentro exactamente contigo, o sea, aquí se estaban provocando y yo creo que en el Congreso no lo vemos mucho, pero se están constantemente provocando, o sea, todos los diputados se Todo están el día. tirando para allá y para acá, o sea, es parte de la cuestión. Yo creo que, yo diría que como que Naranjo pisó el palito y me extraña para un diputado que lleva mucho rato, 35 años, 35 nomás, una claro, cosa poca. ya lleva como tres Bueno, le señoras quedan 35 trabajando más. ya lleva como tres señoras trabajando con él ahí Fue un en caballero la que corte. estuvo 17 y no lo eligió nadie. A este lo han elegido por lo menos, ojo. No lo eligió nadie, Bueno, pero el más del 70% estaba pidiendo que llegara. Nunca es- hubo encuesta, Alberto. No habían No, bueno, encuesta en no, esa po. época. No, pero CADEM no tú eres muy existía en No, esa niño, tú eres época. muy no te niño, levanté a pegarle tú un eres muy combo por niño y eso. no Ojo. viviste en ese momento o eras demasiado niño, pero todos No sabíamos importa, pero yo que tengo lo una opinión estábamos, hasta aquí formada de con la Salvador Segunda Guerra Allende. Mundial y no había nacido también, Alberto. Así que ese argumento, perdona, ¿Cuándo? pero no te lo acepto. Don ¿Cuándo Pablo, qué? termine por favor su ¿Qué argumento. cosa? No te insulté, ¿ah? No, porque no, tú no, me dices, no, porque tú me estás diciendo yo no había vivido. No, sí, yo nací el 70 y tengo una opinión formada de la Segunda Guerra Mundial y no había nacido. No necesito nacer para tener No, una bueno, opinión formada. de acuerdo, sí es Por verdad. eso. Sí, Yo soy un cronista además, pues yo escucho sí, mucho, sí Alberto, sé, y leo harto, y sí lo escucho. sé. Me gusta escuchar a mí. Sí, pero es Y de distinto ahí me leer voy que escribir, formando ¿ah? mis opiniones. Pero Y es no distinto solamente leer que esconderle. escucho, no solamente escucho de mi cerro, como decía un amigo mío. Claro, Don lógico. Pablo, por favor, explíqueme lo que está pasando en el Congreso. ¿Por qué no se discuten ideas, don Pablo? porque estamos en campaña, pues, Ah, muy compañero, bien, muy bien. estamos en campaña, pues, Muy bien, y muy eso, buena. y eso y la mitad del espectro político, podríamos decir, está en una campaña, pero para mucho rato más. O sea, imagínate estuvieran en primaria, o sea, sería, yo creo que ahí se estarían tocando los hombros, se estarían tocando los codos, se estarían tocando todo, digamos. Pero yo encuentro, como digo, yo creo que el diputado Naranjo pisó el palito de una provocación y es raro que lo pise porque ya es viejo ya en esta cuestión. Eh, no le hizo tanto al diputado Mesa, digamos, pero yo creo que aquí también hay que cortar las cosas un poquito de raíz, porque si no es que le toca el codo, el hombro, después le Sí, toca porque el codo, persigue, después le toca la lógico. mano, entonces
¿en qué punto cortáis? Yo creo que aquí hay que hacer como de la tolerancia cero, ¿cachai? Así es. No hay que dejar ni una pasar, digamos, porque si no, en 155 diputados, ¿cuántos son? 155. 155. De 68.314 partidos políticos, agrupaciones, no sé qué cosa, puede pasar la cosa, ¿cachai? Entonces, Ya, pero claro. no le daríamos vuelta a eso, yo creo que las campañas van a empezar. Y yo creo que se van a empezar a tocar los codos más en las primarias. Cuando nos vayamos sacando las primarias, ya hay un tema con la Janet Jara, con Carolina Toalla, se sacan de repente sus cositas, ¿cachai? Yo creo O sea, que. de legislar ni hablar, digamos, ¿ah? No, si esta cuestión este año está No, perdido. Este año está olvídate. Ya, perdido. Oye, a ya, veces mejor porque ya. cuando legislan, dejan la embarrada, dejan los Oye, ahí Pablo tocó un punto bueno. Pablo tocó un punto bueno. El Partido Comunista se hace la víctima cada vez que lo tocan a ellos, porque siempre Sí, pues, son investigados, ella nunca estuvo gestionado. ahí, a ella la pincharon cuando le tocaron a la Carol Cariola, ahora que hay un anticomunismo autocreado. Es un poco de hacerse la víctima en vez de, sí, soy comunista y me gusta ser comunista y me gusta ta. Como hoy día le están exigiendo a la derecha que se defina y aparecen los Kaiser, los Kass que dicen soy ta. Yo creo que yo creo que una de las cosas que hemos logrado aprender en el último tiempo, y yo creo que faltaba, es defender tus ideas te guste o no. Y yo creo que en ese sentido, cuando Janet Jara, ella es feliz contando su historia de vida, lo que tiene dentro de la cartera, cacha la estupidez que estamos hablando, Dios mío. Yo cuando vi otro día que era Trending Topic, que primero la Jara mostró su cartera y después Tomás mostró su Janet cartera para poder... Jara se llama, ¿ah? Janet Jara, porque si dicen la Jara, la Janet. gente puede Ah, pensar que es perdona, Gonzalo disculpa, sí, Jara, ¿ah? Janet. Puede La ser ex Gonzalo ministra Jara. del Trabajo, Janet Jara, con toda su letra, mostraba su cartera, cómo cocinaban. Te juro que, Bueno, sorry, pero no es acuérdate del por presidente de nada. la Pero, República, lo que contaba pero- en Jamón, pues, lo que no, no, hacía no, con... no. ¿Sabes lo que pasa un poco, Alberto? Que yo creo que está bueno que paremos la chacota. Sí, bueno, Tenemos la media cagada en este país y el dato importante que transmiten es que tienen adentro de la cartera la candidata. Me estáis bueno, pero jodiendo eso la es lo vida. que el periodista le ha Mueven querido gente, sacar. compadre, la Otra vez el No, trullan. periodista, el culpable, no, no es no. culpable, no, Felipe no es No, culpable, por una no. cosa más humana. Sí, No, 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 no. Lo que pasa es que el sí, periodista era estar, en vez de estar dándole tribuna perdón, no el periodista, el candidato, no es el periodista está informando lo que está haciendo el candidato. Así que yo creo que hay que separar la puede ser. información. El candidato es el que está haciendo una estupidez, pues viejo. ¿A quién crees que le interesa lo que tiene en la cartera una persona o en la billetera? A nadie, pues viejo. Si, ¿Cómo la que no? Lamentablemente, propuesta, ¿Cómo que no? claro que Si te pedí una podríamos dejar la pistola, ¿me billetera y entendés? las carteras, la gente, las fundaciones, a lo mejor encontramos la plata. No, no, no. lamentablemente en estos tiempos a la gente hay un porcentaje de personas que le importa más lo que tiene en la cartera un candidato que una idea, ¿o no, don No, Pablo? Acá no Claro, estamos estamos tan loli. defendiendo, claro. pero Pablo, por favor, Ordenemos el debate, por favor, muchas gracias. eso, muy bien, estoy de acuerdo contigo, Pablo, ¿ah? Es verdad, Pablo, es verdad. Qué canalla más grande, ¿ah? Por eso Eh, por eso lo traje a este equipo, compadre, para que usted fuera Claro. feliz. Oye, yo creo efectivamente, como dice Felipe, yo creo que hay mucha gente que quiere saber esas cosas. Pero vamos al fondo, de por qué queréis saber lo que hay en la cartera. Queremos saber lo humano de la persona. Eso también es una característica, o no es una característica, Eh, la palabra no es esa. O sea, así como queremos conocer su opinión política sobre diferentes temas a los candidatos, también creo que es importante conocer su vida o no, lo dejo planteado. Hay un tema también de intimidad. ¿Debemos conocer la vida del candidato o no? Porque es el típico debate, digamos, ¿no es cierto? Y hay algunos que dicen, no debemos conocer la vida nada del candidato, su vida interior. Podría tomar el tema de la cartera, pero sí queremos saber si toma droga. no, Entonces, eso sí. Sí. No, pero es que pero Está eso bien. también, también, pero, Ahí es perfectamente ¿puedo válido. terminar? ¿Puedo terminar? Pero eso es parte de su vida Y privada. dale, termine, perdóname. Puta que estáis sensible hoy día. Es que estaba trabajando todo el día. Eso puede ser parte de su vida privada.
¿no es cierto? O sea, efectivamente, si el gallo se fue un pito a las 10 de la noche, un diputado, y se le pasa la cuestión y llega a las 7 de la mañana al día siguiente al Congreso, tranquilo, como si nada, igual como tú te tomáis una piscola, 2 piscolas, 20 piscolas. ¿Necesitamos saberlo o necesitamos saberlo? ¿Cachai? Entonces, o abrimos la personalidad o su vida interna del candidato completa o no. Ahí es donde, ¿cachai? Que yo me pierdo. Yo, yo entiendo que quizás cierto público quiera solamente saber sus ideas políticas, pero yo creo que hay mucha gente que quiere saber su interior. Y yo creo que todos queremos hacer, o sea, las dos cosas, que no sé, la verdad es que me enredé porque no tengo una solución al respecto. Pero lo que sí opino es que o todo o nada. O sea, queremos saber la cartera, no queremos saber la cartera, pero sí queremos saber qué es lo que hace en su vida interior, digamos, su vida familiar, su vida. Eso. Yo Ahora, creo, tal Jorge, vez, si me permite, Alberto, tal vez uno yo he entrevistado y he conversado con tantos encuestadores y personas que se dedican a esto, no Pepe Auta, que se moja el dedo y apunta para el cielo. Digo, personas Ay, que qué ocupan data, digamos. pesado. Puta que le pegáis a Pepe, weón. Le vamos a invitar Pero un si día para que Pepe le Out digáis en su nunca ha cara las tenido cosas. data, po. Pero si Pepe Out siempre habla, ¿me puede mostrar un número de Pepe Out? oye, pero por eso le No, achunta, po. No, pues sí. Yo para eso voy Porque donde hacíamos la bajo Yolanda un campo, vamos a Sultana, que es invitar más a Pepe. simpática Vamos y a además invitar me a Pepe invita a que se tomar té. defienda. No, pues pero si yo se lo he dicho en su cara, pues, ¿cuál es Pero la si le data de estoy Pepe Out? bromeando, No pelota, tiene ni obvio que una vamos a data. invitarlo. Bueno, O yo que he sea, entrevistado a personas que se dedican a las encuestas y que tienen método y que se sacan la cresta y que gastan plata y que gastan tiempo y gastan energía, en fin, yo no sé si es que efectivamente a las personas les, comilla, interesa lo que podría tener una candidata en la cartera, a propósito del ejemplo que pone el Guaso, u otros elementos, digamos. Yo no sé si le interesa realmente, pero sí lo leen, pero sí lo escuchan, pero Sí, sí le dedican tiempo, lo que no así es. implica que necesariamente le interese, pero tal vez la palabra le atrae, tal vez la palabra o el titular Llama la dice, atención. a ver, y Claro. le hace el clic, ¿cachai? Lo abre el artículo. Por eso, yo no soy capaz de decir que en una de esas le interesa, pero le genera, no sé, Le, morbo, le- ponle el nombre que tú quieras. le llama la Y atención. claro, y por eso, lamentablemente, en general, los candidatos y las candidatas, sobre todo en este tiempo, digamos, buscan eso. Y esto, lamentablemente, se emparenta mucho con candidaturas al Parlamento que ustedes van a ver ahora, pero desatados, digamos, de postulaciones de personas que uno dice en la política, pero ¿cómo si esta persona se dedicaba a otra cosa? Bueno, porque tampoco los partidos o las organizaciones dedican tiempo para invertir y recursos también para que esas personas que son, por ejemplo, dirigentes sindicales o dirigentes sociales o que son concejalas o que fueron concejalas o que fueron alcaldes o alcaldesas y que no son personas masivamente conocidas, tengan la capacidad para llegar al Parlamento. Pero los partidos tienen que invertir en esa persona. Primero, para que la gente las conozca. Y si una persona, o sea, yo se lo dije a mi amigo Pollo Valdivia, tú tenés claro por qué te invitaron a participar de la política. O sea, yo amigo de él, trabajé con él y sí, efectivamente yo podría decir que tiene capacidad, el tipo buen analista, genera análisis en su cabeza, pensamiento crítico, perfecto. Pero no es esa la razón por la cual lo llaman. La razón por la cual lo llaman es porque es un personaje conocido. Por lo tanto, ya no tienes que invertir para que esa persona la gente la conozca. es más barato, Pero claro, y es más rápido. obvio. Bueno, Más cuando hoy día, más cuando hoy día esto que está mucho nosotros más en lo estamos hablando hoy digital. día, claro, también en la era digital es muy Sí. importante el a ver qué Clic. tiene en la cartera. Bueno, porque eso, aunque ustedes no lo crean, queda en el cerebro.
Y en una de esas, como No, dice sí. Guacho, yo no vi. ¿Qué tenía en la cartera, Janet No Sala? tengo la más remota idea. Lo que Ah, ya. encontré Yo notable tampoco. es Porque, bueno, que fuera noticia la no, discusión no, entre las dos candidatas, ¿cachai? Que es era, que no en es, vez de una propuesta país, es era qué que tenía dentro de la es cartera. que yo les voy a explicar algo. Ustedes siempre ocupan el concepto es noticia, no, no. No todo lo que Mm. sale en los medios es noticia. No, perdón, quiero decir, fue comentado lo que tenía cada una. Entonces, pasó Claro, una y la otra hizo lo mismo. La otra fue a bueno, cocinar, la otra también mostró cómo cocinaba. Entonces tú porque te decís, me estás guste o bromeando. O no, sea, porque te guste o no, te guste o no te guste, yo te apuesto que si le hago una pregunta a ustedes tres, automáticamente ustedes tres no van a ser capaces de decirme exactamente, me van a poder hacer un chorizo, así como, pero no van a ser capaces de decir exactamente por qué, si la elección fuera el domingo, votarían por Juan Pérez y no por Pedrito González. Nos pasa a todos, porque el primer chispazo no es porque tiene un programa mira, en el punto 4 del inciso 2 del capítulo quinto del programa de gobierno, Juan Pérez plantea, no, y no, los pero Felipe, candidatos lamentablemente buscan esa chispa, esa cosa que te genera recordación. Y tú ocupaste un ejemplo perfecto, Guaso, perdona que te lo diga, pero por algo lo hacen, si no, no lo harían. Ahora, si tú me dices, un ciudadano, digamos, de una democracia un poquito más madura o que promedio. tenga más tiempo como la nuestra, porque nuestra democracia es bien joven, digamos, nuestro país se independizó no hace mucho. Eh, bueno, a lo mejor busca otra cosa, pero en estos tiempos, No, un sí, ¿sabes llanto, dónde iba mi punto? ¿Sabes dónde un iba mi punto? Que al abrazo, final de una cuentas, sí, guagua, un sí, cariño, una emoción, un obvio. poema, Una subida a Oye, eh, un tanque. todas tuvimos un esas candidato, cosas, todas esas cositas Claro. te provocan, te generan digamos, un algo por lo cual tú un dices, gancho. yo voy a votar por esa persona. Yo no estoy diciendo Sí, que sí, esté sí, bien lo o que pasa. mala, yo Sí, no, no, solo, no. Pero son cosas que se Yo voy a hacen, lo lógico. siguiente. Hemos conversado últimas veces y yo creo que un poco acá en Cartagena tenemos que tratar un poco, llevar a la gente un poco a eso. Hemos votado mucho por emoción el último tiempo, si bailaba bien, si era simpática, y el país se nos fue a la cresta. O sea, nosotros necesitamos líderes que sean capaces de gobernar, de lograr alianzas, de lograr acuerdos con distintos sectores para que el país avance. Y cuando llevamos a lo tan básico a una cartera, a qué cocina un candidato, está bien para después cuando el candidato ya es presidente y ya hizo su programa. Entonces, hemos estado pidiendo hace rato acá, ojalá propuestas sobre los problemas que viven los chilenos, si van a hacer un gobierno más igual al actual, es decir, le da lo mismo si la plata se la roban o no se la roban, le da lo mismo si hay licencia trucha o no hay licencia trucha, si sacan o no sacan a un ministro o a un fiscal por un caso X, si tú vas a echar a un ministro cuando lo pilles robando, si tú vas a echar a un intendente o como le pongan hoy día cuando no se su pega, eh, si vas a ayudar a que las empresas logren sacar sus permisos no en 5 años, sino en dos. O sea, yo creo que la gente hoy día, si no, capaz puedo estar equivocado en mi planteamiento, yo me aburrí de la farándula en la política, creo que hay que llevarlo un poco más al fondo, presionar al candidato para que dé propuestas reales, que se comprometa, y ahí tú puedes diferenciarte, porque si ¿qué tiene en la cartera Juan o Pedro? Me importa una raja. Eso no me va a cambiar la vida. Sí me va a cambiar la vida la decisión que él tome como gobernante al momento de ser presidente. Como somos un país presidencial, y lo hablaba en una comida ayer, claro, fuera, antaña, si nos fuéramos a muchos años en el pasado, eh, perdona, tú te cuando tú topabas, dices en una comida, ¿a qué te refieres con eso? ¿Con no, amigos? con amigos, conversando, claro, tú decís, todo un poco podrido, un poco por lo que pasa, ver cómo se roban las lucas que a uno le cuesta tanto pagar con impuestos, sacarse la cresta todos los días, y no pasa nada. Y tú decís, pucha, ojalá que llegue alguien que tome la rienda y realmente haga que el país avance, pero
Y me importa una raja si es derecha o izquierda, si me importa que me Guaso, proponga algo. Guaso, pero perdona que te interrumpa, para no alargarnos tanto, pero está bien, sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo y estoy de acuerdo contigo, y yo creo que todos los que estamos acá y en general los que nos están viendo y escuchando, si el punto es otro, el punto es, eh, no te voy a llevar a ese terreno porque no me interesa, y en una de esas a ti te interesa, pero a mí no. Y como yo conduzco el programa, digamos, no, es que no te quiero llevar al terreno porque a lo mejor a ti te incomoda y no lo sé, pero A mí no me incomoda nada, compadre. yo te aseguro que no voy a ocupar el ejemplo de Yanel Jara, pero de un candidato o una candidata que a ti no te gusta, aunque plantee algo que a ti te gusta, tú no vas a votar por ese candidato. Este tipo de cosas que estamos hablando de la cartera, cómo cocina, si baila mal, si baila bien, si sube bien un cerro o no sube un cerro, son elementos para afirmar o reafirmar un voto. Puede Pero ser. como se decía en el Bachelet 2, antes de que pasara el caso Cabal, se ocupaba siempre el ejemplo. Michelle Bachelet podía tener un panda muerto en el asiento trasero y no iba a Así cambiar la es. percepción mayoritaria de la gente sobre ella. Así es. Pero bastó que Hasta que pasara lo de mintió. Cabal para que se pinchara como un globo. Entonces, por eso digo, si lo que tú estás Totalmente de diciendo acuerdo es contigo. así, o sea, Así es. obvio, y está mal, lamentablemente. Y tal vez por eso, porque hoy día cualquier cosa que huela a análisis político, la gente no lo cree, pero en la dimensión, comillas, humana, bueno, esa persona dice, ah, mira, esta señora tiene una cartera, ah, mira, este caballero ocupa un chaleco parecido al mío, ah, mira, come sopaipilla. Claro, Claro que lo acerca a una situación más trivial, más común y corriente, porque en lo otro tiende la gente a no creerle nomás y se así es. escapa. Los programas de análisis político en la televisión no marcan rating. Lo que hoy No, día marca y está registrado son programas donde las personas se van a sacar la cresta conflicto. y que no tienen y que no queda nada como argumentación o que tú saques el limpio. Es quién le sacó la cresta al otro, que es más o menos lo mismo que están haciendo en el Congreso. Pero no hay debate, no hay idea, no hay propuesta, no hay de eso, no está. ¿Y por qué? En general la gente tiende a arrancarse de eso, porque no les creen. Alberto, disculpe. No, a ver, yo creo que, no sé, el tema de la cartera como que está, ya podríamos pasarlo, pero en lo que decía Pablo, o todo o nada, o sea, saber, ¿no es cierto?, parte de la intimidad. Yo creo que esa intimidad de alguna manera la cuenta el candidato o la candidata, un poco por lo que dice Felipe, o sea, para acercar, para asegurar el voto, esas cosas sensibles, cosas más humanas. Ahora, efectivamente, si tuviera en la cartera cosas que son y para la sociedad le parecieran no propias, como por ejemplo si tuviera un arma o si tuviera droga, evidentemente yo creo que ahí, en primer lugar, la sacaría, ¿no es cierto? No mostraría la cartera con eso. Pero si le tomaran la cartera en un momento y le dijeran, ¿qué tiene en la cartera? Abre y le toman eso, claro, no se puede invadir su privacidad. Y ya puede haber otras cosas personales distintas, ¿no es cierto?, que son mayormente de privacidad. Pero en el tema de la droga es distinto. Saber si una persona consume droga, si es parlamentario, si es presidente de la República, si es ministro, si es juez, es diferente porque quizás, Pablo, yo no tengo mayores conocimientos, salvo lo que uno lee, lo que los médicos dicen respecto a la droga. Nunca he consumido nada. Y claro, y también existe el consumo de alcohol, que también puede a una persona afectarla muchísimo en sus conductas, en todo lo que sea. Pero, pero lo que sí creo que es posible que uno debiera poder saber si la persona que ejerce un cargo, como puede ser un padre de familia, como puede ser un gerente, lo que fuera, Oye, pero especialmente un un chofer de juez, micro, un chofer de ministro, un micro en presidente de la Concepción. República, especialmente si consumen droga, que les afecte en su razón, en su razonar, eso es algo que afecta a la sociedad, eso es algo que no Así debería ser es. permitido y por ahí yo creo que sí se puede indagar perfectamente bien. Tenemos como sociedad el derecho a saber ello, no a meterse en la vida,
no a meterse en la privacidad. Y tanto, termino con entregar asuntos propios de la vida, de querer acercar al candidato. Yo creo, por ejemplo, una situación que quizás a José Antonio Caz lo afectó en la última campaña, fue cuando se mostró en la familia con don Francisco, ahí, ¿no es cierto?, con toda su familia. Parecía una cosa muy ordenada y muy bien, y me parece bien y se lo celebro, pero este país no estaba para eso. Y más aún en un país, ¿no es cierto?, en que hay desórdenes, y todos tenemos desórdenes, y hay gente que eso no le atrae. Y yo creo que en esto 8, cuando quieres mostrar tu cartera, uno primero la muestra con algo que quiere, como dice Felipe, atraer, quiere de alguna manera llamar la atención, quiere dejar una nota de algo más humano y que alguien por eso decía, mire, me pareció simpático. Y luego viene la otra candidata, ¿no es cierto? Candidato A, como mostró una, ya Jara, bueno, yo voy a mostrar los míos, etcétera, etcétera. Y se convierte en una cosa que, si uno lo analiza así, es medio como tontorrón, pero no necesariamente, son cosas propias de la vida. Si lo que Do- uno de repente escribe o tiene en el bolsillo o anda con qué, son cosas propias de la sí. vida. O Hay que como si hacer uno una anda diferencia, con eso una sí, entre peineta y la hay gente vida. que se ríe de ello, ¿te Sí, fijas? hay que hacer la diferencia entre la vida privada y la vida íntima, que Sí, hay claro, una exactamente, distancia y hay mucha exactamente. gente que Sí, tiende a juntarla. tienes Pablo, toda tú la querías razón, decir Felipe, algo y si no, para avanzar. toda la Avance, razón. avance, compañero. Bueno, el martes el fiscal regional de Antofagasta, compañero Juan Castro Vecchios, perdón, que está a cargo ahora del caso Procultura, dijo que van a recurrir ante la Corte Suprema para dejar sin efectos el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de eliminar medidas intrusivas en contra del teléfono celular de Josefina Uneus, lo que generó diversas reacciones. Bueno, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo que nadie saque cuentas alegres, no sé a qué se refiere eso, podría ser más específico, pero de nuevo, son medio mariquitas porque dicen las cosas, pero a media nomás, como al que le quepa el sayo que se lo ponga, pero bueno, en esa estamos. Eh, Me imagino, lo hablamos el otro día, básicamente lo que yo por lo menos como ciudadano quiero, más allá de cualquier cosa, es, ¿hubo efectivamente financiamiento ilegal en la campaña del presidente Boric? Eh, ¿Se va a poder avanzar en esa materia? Eh, ¿Qué va a pasar con esta apelación? Donde la Corte Suprema fue bien contundente, pero como suele ocurrir de repente las cosas, aunque sean contundentes, puede que Corte no. de apelaciones, corte de apelaciones. Corte Suprema. La Corte Suprema fue la que acogió el amparo. Pablo, ¿tú qué opinas al respecto? A mí me Ah, la que parece, fue el amparo de la... a mí me No, parece no, no, como, no. Perdón, no, no, no. Quise decir que en el caso de- del caso Procultura y de juez fue la corte de apelaciones. Por eso puede irse a la corte, por eso se puede ir a la Corte Suprema a apelar. Eso quise explicar. Sí, pero yo estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando del amparo a la Suprema. A El ver, amparo don de las Pablo. NEUS. no, no, Es que ese fue. yo lo que digo es que es como a uno, yo no soy abogado, pero de lo que uno lee, es como raro que, Corte de apelaciones, tienes razón, Guaso. Yo estaba hablando, me confundí con Monsalve. Corte de apelaciones. Exacto. Pues, te iba a decir que era Monsalve, pero dale, juega nomás. Dale Gracias, nomás. gracias, gracias. Está sí. perfecto. Don Pablo. Digo como que es como raro, como que si tú estás con tu soldado, eh, no lo hablemos en términos bélicos, pero con tu soldado, y le va mal en un tema, lo sacas, pero después vas a la guerra con otro soldado, digamos, es como, no sé si me entienden la alegoría, digamos, en el sentido de decir, Cambiaste yo, capitán. claro, o el capitán ya. Yo creo que deberían haber apelado a este tema antes de sacar al fiscal Cooper. Of Así lo course. entiendo yo, porque suena como súper raro en un momento. O sea, estoy disconforme con lo que me dijo la Corte de Apelaciones. O sea, estoy conforme primero porque saco al fiscal Cooper, pero estoy disconforme y apelo. Entonces, como que va para todos lados. Entonces, queda como un manto de dudas al respecto, que creo que no. Ahora, al fiscal Cooper lo saca el fiscal nacional, ¿ah? Sí, claro, Así Sí, no la es. no, corte. no, Así. conforme, pero Política. lo sacan
lo saca en relación al tema de las escuchas a Josefina Uneus, pues, Sí, digamos. sí, ¿No es sí, cierto? sí, sí, yo no digo lo contrario, esa es su justificación, digamos, no. Claro, entonces yo digo, suena como raro porque si igual apelas porque quieres seguir una investigación y que por lo tanto quieres meter las escuchas de Josefina Uneus en la investigación, entonces, ¿por qué sacas al fiscal? Creo que ahí lo único que hace es sembrar un manto de duda, le hace un flaco favor a la investigación, le hace un flaco favor a la fiscalía y nosotros quedamos con las mismas dudas porque al final en esto... eh, un poco lo que decía Felipe con los candidatos. Yo creo que la gente se empieza a hacer eh, fallos propios, digamos, dentro de su humilde Cierto, conocimiento y ya como que tiene zanjada la situación. Y ya, aunque el fiscal Cooper lo hayan sacado porque, imagínate, porque se pasó un disco pare, ya nos hicimos al tiro que no, esta cuestión lo sacaron por política, digamos. ¿Cachai? Entonces, que todos estos ruidos anexos afectan al fondo del tema, que es lo que pregunta Felipe. ¿Había plata en la campaña de Boric de Procultura? ¿Sí o no? Y nos dilata de esta discusión. Y eso es lo que queremos saber al final. Eso es lo que nos interesa saber. Y uno termina como diciendo, oye, claro, es que se estaba acercando al presidente Boric y por lo tanto lo saca. No, no, creo que le hace mal al tema. totalmente Yo de acuerdo. Ojalá es que por la Fiscalía, por el Poder Judicial, por nosotros, se llegue a la verdad lo antes posible y que esa verdad sea sin ningún manto de duda para saber si es verdad o no. Ojalá por Chile, digamos, que no haya nada, ninguna cosa fea, pero mientras pasan estas cosas intermedias, suena a que hay muchas piedras. Eso me pasa, digamos. Yo creo, Felipe, que el fiscal, bueno, una opinión desde afuera, porque uno no tiene todos los antecedentes como los tuvo él, pero creo que el fiscal Valencia se apresuró y precisamente quedaba el recurso y es la fiscalía que yo no sé si por instrucción de él, a lo mejor el mismo fiscal que tomó el caso ahora, por los antecedentes, está recurriendo. ¿Por qué? Porque si bien la Corte de Antofagasta dijo, ¿no es cierto? Y tiene cosas fundadas, claro, pero también tiene unos argumentos políticos más que, o históricos, más que propiamente jurídicos. Pero de alguna manera dijo que, según él, había actuado mal, no solo el fiscal, ¿ah? No solo el fiscal Cooper, sino que la jueza que dio también la autorización, porque el fiscal Cooper actuó con autorización. Discutible hasta dónde alcanzaba la autorización. Y también decir que de alguna manera había que ver y que era, ¿no es cierto?, claramente el teléfono que ocupaba la señora y la voz era la voz de una mujer. Bueno, yo no conozco la voz de Alberto Larraín de partida, claro, la policía debe conocerla ya a esta altura, pero por otro lado, si yo estoy investigando y es un teléfono que de alguna manera está ligado, está a nombre de, bueno, se puede seguir hasta el momento, creo yo, ¿ah? Puedo estar equivocado, pero se puede seguir hasta el momento de decir, ya, no había nada de Alberto Larraín ahí, o había. Pero de repente aparece esta conversación de la ex señora de Alberto Larraín, psiquiatra también, psiquiatra del presidente de la República, con el presidente de la República. Quizás ahí, no sé si, porque no conozco esa parte ya del procedimiento penal, debió haber quizás el fiscal haber ido al tribunal y haber dicho que sabe que me autoríceme para seguir con esta escucha, pero son escuchas que van saliendo y que van quizás moviendo para generar otras aristas de una causa, que quizás hay que abrir esa causa. Las acciones penales generan solo, ¿no es cierto?, buscar la prueba respecto de ellas, que es una cuestión muy jurídica, pero creo que precisamente cuando había plazo para haber recurrido a la Corte, que siempre es posible, a la Corte Suprema, cuando hay plazos, cuando hay recursos pendientes, tomar una decisión como haber sacado no la Corte, al fiscal Cooper, que actuó con autorización del tribunal, porque es como que la Corte hubiera sacado a la jueza de garantía, ¿te fijas? Y la jueza también tiene derecho a recurrir, po. Y después la reponen, bueno, y a lo mejor puede ser repuesto el fiscal Cooper. Entonces, pero yo creo que el fiscal que ahora suple, ¿no es cierto?, o está en vez de Cooper, tiene ahí también una tarea enorme, que demostrarle a la justicia, por un lado, que es su rol, pero también a la sociedad, que su papel es un papel netamente jurídico, como yo creo que era el del fiscal Cooper,
porque es cuando también se mezcla la política en la fiscalía, lo mismo que en la justicia, al final no hay justicia, sino que hay pues, pura política y esos son enredos. Creo que tiene una oportunidad enorme también de demostrar que hace una labor netamente jurídica y que eso dejaría muy bien parado a la justicia, dejaría bien parado a la fiscalía y a la sociedad, porque nos daría la tranquilidad de saber si hubo platas, por un lado, que se usaron o no para la... Y le daría tranquilidad. Si yo fuera el presidente de la República, estaría muy ocupado de que se llegara a la verdad para que no se usaron plata, o por lo menos yo no tuve idea que se usaron plata en mi campaña, lo menos, ¿te fijas? Pero también esto de decir, mira, y el presidente de la República buscó sus teléfonos antiguos, como 4 teléfonos, ¿no es cierto?, para ver si tenía conversaciones que lo pudieran involucrar, porque si yo, ¿por qué busco teléfonos? Si yo tengo conversaciones contigo, Felipe, y no tengo ningún problema de nada, oye, yo no voy a buscar mis teléfonos, porque va a estar diciendo, oye, en alguna oportunidad, claro, puede Porque, ser, uno de repente dice porque el brutalidades, presidente, oye, uno dice porque el brutalidades en las presidente, conversaciones, pudiera ser, Alberto, ok, porque el presidente sabe que ya está timbrado ya, que está lo timbrado, hablábamos el otro día. está timbrado, claro, Automáticamente un porcentaje altísimo de la población sí. que considera que el presidente Boric es drogadicto y que por eso tiene que hacerse un test de droga. Y como tú muy bien dijiste, lo hiciste al pasar nomás. Y el alcohol, Sí, pues, también. Creo que es distinto que la droga, pero, yo conozco a varios parlamentarios que son buenos para el guariznaque, ¿ah? Pero de eso no hablamos, hablamos pero que sean de buenos la para el droga. guariznaque no es malo, Y, el que sea y malo es que sean no, por borrachos, cierto, eso es lo malo. Es que hay algunos. es que sí es malo. Sí es malo si tú legislas después de haberte Ah, tomado bueno, una botella de claro. vino. Pero pues, lo que te quiero decir es que José Antonio Cast es muy hábil cuando le pide el examen de pelo. ¿Y sabes por qué? Porque es el que Súper más sabe. simple. Porque de los 4 que están acá, todos pensamos que el presidente Boric es bueno para el pito. Todos. Y en una de esas no es bueno para el pito, pero no importa, da lo mismo. Nosotros ya Hágase el tenemos examen entonces. por eso estoy diciendo, pero ya tenemos una, Percepción. claro, Percepción. acuérdense lo que hizo Francisco Javier Cuadra. ¿Ustedes se acuerdan Sí. cómo le decían a Andrea la mano, no? Sí. ¿Ustedes saben cómo le decían en el No, ambiente político y en el ambiente no, periodístico después de la entrevista de Francisco Javier Cuadra en la revista ¿Qué pasa? Que decía que había consumo de cocaína en la Cámara? no, no sabía. Andrés Jalamán. Mira, De ahí, y tú decías, no, si en realidad tiene pinta. No, claro, porque tú le formaste, lógico, te formas la idea con lo que se dice. pero me desvío un poco el tema. Lo que tú dices del presidente, claro, porque, y a mí no me lo van a sacar de la cabeza, porque son herramientas que se utilizan. Cuando a ti te están dando como bomba en fiesta, cuando a ti te están dando como bomba en fiesta, bueno, pincha un teléfono. Lógico. Y es altamente probable que en el teléfono de la señora Uneus haya una conversación con Boric. Ojo, no sabían que la deflación era un EUS, súper claro. Bueno, pero según, no, po, sí sabía. Lo que pasa es que se No, 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 supone que no. no No, podía no, y no, no, después Teléfono lo no. hizo de No, igual. no, Alberto no. Larraín que No, usaba no. ella. No, no, no. Tampoco lo sabían. Pero Sabían del Guaso, número telefónico. Guaso, reporté el caso, calma, deja Pero argumentar, Felipe, pero pero es verdad. cálmate, El pero teléfono. deja Pero si me argumentar, calmo. hombre. Tú tienes que Pero escuchar, si no ha abierto la aprende a boca. escuchar, aprende a escuchar. Ah, no seas patúo, po. Cuando se pincha y se da a conocer la conversación en la cabeza de un porcentaje importantísimo de la gente, ¿qué pasó? Ah, el presidente está metido. Es una conversación. Tanto Sí. así que el otro día acá en el programa, el mismo, la de Laureta, que algo cacha de leyes, digamos, dijo, no hay suficiente material para solicitar pincharle el teléfono al presidente. Porque si a mí incautan mi teléfono, es altamente probable que me piden una conversación con el Rafa Nanea, o que piden una conversación con el pediatra de mi hijo que lo acaban de operar de la rodilla. Obvio, así como obvio. Pero Obvio. el tema es otro. El tema es lo que te queda en la cabeza. Y aquí lo hablé hace 2 semanas. Va a pasar algo en el caso Procultura y automáticamente esto va a ser leído con algo político. Dicho y hecho. No, si estaba acusado de político desde antes el caso, pues, imagínate que están tratando de sacar a Cooper, Partido Comunista, del Frente Amplio hace rato. Lo tienen, incluso lo Alberto, acusan porque de la se Corte litiga por Suprema. la prensa, querido Alberto. Sí, claro, se litiga por la prensa. Sí, es verdad.
Y entonces no nos sorprendamos, No, lógico. Yo no me ni sorprendo. nos De nada. molestemos, ni nos, digamos, acuchillemos si esto lamentablemente es así. Entonces, y yo lo dije el otro día, acá hay un problema de la fiscalía tiene más filtraciones que la piscina del Estadio Nacional Pero no y no solo la tiene como, fiscalía, y no porque tiene cómo controlarla. entregan. Sí, claro, pero la fiscalía es un ente público, Sí, de acuerdo, no, pero lo que digo, la fiscalía muchas veces entrega antecedentes por de cierto, lo partida a la sé, policía, a lo los tengo abogados de las claro, partes. lo tengo Entonces, claro, pero es más no estoy grave que filtre la defendiéndolo, ¿ah? fiscalía y la policía que los Sí, abogados sí, participantes, pues son privados. sí, de Los acuerdo. entes públicos tienen que tener ciertos controles, po, Sin y no duda, lo tienen. sin duda. El otro día salió un artículo, la cantidad de investigaciones que está haciendo la fiscalía por filtraciones de la fiscalía. Es verdad. ¿Dónde va a estar el sumario final de lo que se estableció y los responsables? No Ustedes se sabe. acuerdan de Emiliano Arias, ¿no? A Emiliano Arias, el fiscal nacional de la época, lo acusaba que todo el tiempo estaba filtrando. Nunca pasó nada con él. No, es así. Nunca pasó nada. Es así. Entonces, tú te vas formando situaciones, tú te vas formando imágenes. Ah, el presidente habló con Uneus, ergo, no, po. No, perdón. Hay Pero un eso no es hecho de la culpa, causa. Felipe, espérate. Dos cosas a tu argumento. Primero, no sé, no es argumento, un la- dato, no es argumento. bueno, tu dato, el mismo dato, la data, la jueza autorizó a pinchar números telefónicos, no a personas, no digamos las cosas como son. Si ese teléfono por casualidad terminó siendo después de hartos años que se han separado, creo que ya han separados como 10 años, de la señora Uneus, es otro tema. Y que en esa conversación sale una conversación entre dos personas en las cuales el presidente de la República dice algo que a todas luces lo preocupa, ¿es de interés público? Para mi concepto, sí. Salió de chiripa, pero no es que O le sea, pincharon el teléfono al señor Neus. es de interés público siempre saber las conversaciones privadas de las personas que tienen cargo. No, es que ahí, ojo, si tú como PDI estás investigando, te estoy investigando a ti, y me sale un audio ¿A de ti te un han teléfono pinchado que me alguna dice, vez, Guaso? pinche, no, gracias a Dios, porque no tengo nada que esconder. Y si me O pincha, uno más no problema. sabe. A mí me Uno han no sabe. pinchado y sé exactamente cómo funciona. Y yo tampoco tengo nada que ¿En esconder, pero es serio? una causa contra Salpate. Sí, diga, don Pablo, que está levantando la mano allá como de lejos. ¿Puedo ¿En preguntar una cosa? serio? Voy a tomar voy a hacer la nota discordante. A ver, efectivamente, por lo que entiendo yo, hoy hacía a lo matinal le pregunto al señor abogado, si yo estoy, si yo soy un fiscal y pido pinchar unos teléfonos que están a nombre del señor Felipe Vidal, y yo empiezo a oír esos teléfonos, y cacho que no está el señor Felipe Vidal el que habla, sino que el señor Alberto Lavé. Lo correcto es dejar de oír el teléfono, ¿o no? Depende, porque estás buscando si está Esa es Alberto dame un segundo, Larraín Alberto. ¿ah? Alberto, dame un segundo para aclararle a las personas que nos están escuchando. Te tiro al tiro la pelota. Es que yo Perfecto. creo que es Lo que, importante. lo que Sí, dice Pablo es el argumento que se utiliza para lo que ocurrió y por eso se va a apelar, don Alberto. así Perfecto. Dicho eso, ¿Tenía algo más que decir? Ya. sí, sí, es. sí. Dicho Ya. eso. O sea, yo creo que eso es como una pregunta Sí, está demasiado bien. cortita porque se nos va acabando el programa. Lo que no significa que lo que tú acabas de decir es la verdad absoluta, sino que es el argumento que se aceptó en primera instancia, digamos. No Así sabemos lo es. que va a pasar después. Claro. Ahora, yo te entiendo que los tipos, lo lógico o lo que yo entiendo como correcto, oye, ya, no es el señor Vidal, oye, pero ¿sabéis qué? ¿En qué minuto es? Oye, es que dijo algo importante y yo debería, por lo tanto, ir donde el juez y decir, oye, ¿sabe qué? El teléfono que yo decía que era el señor Felipe Vidal es de Alberto Lavé, pero está diciendo cosas que son importantes. ¿Me da una nueva autorización? ¿No opera así? Pregunto desde la ignorancia. Y ahí, por lo tanto, la Fiscalía tener acceso a la información y poder investigar con eso. No hablemos de filtrar, antes del proceso de filtrar, antes del Señor tema. abogado, señor abogado Lavé tiene Sí. 30 Mira, segundos para su alegato.
Ya, yo no me dedico Oye, al, me al derecho sentí penal y importante en y el... no tengo conocimiento de esa detalle, pero sí lo que se permite es investigar sobre a quién se está investigando, a las personas y los delitos que se están investigando, y si esto aparece otra cosa, debiera, en mi opinión, abrirse quizás otra causa. Pero, y se podría abrir otra causa, en ese caso contra un EUSI contra el presidente, por ejemplo. Pero, pero esto de esconder la cosa que es muy de la prueba, y muy de la prueba también del derecho norteamericano, ¿ah? En mi opinión, de repente no, es que se obtuvo de manera falsa la prueba y quedan criminales, quedan libres. No, en mi opinión es un error. Si se obtuvo de una manera, ¿no es cierto?, indebida, bueno, pero se obtuvo una prueba de un criminal. No estoy diciendo que sea ni el presidente de la República, por favor, ni la señora Uneu, ¿no es cierto esto? En ese caso, debiera abrirse otra causa, debiera buscarse otra forma. No pueden quedar esas cosas tapadas o libres o sin proceso. Ahora, yo creo que en mi opinión, ellos estaban siguiendo, ¿no es cierto?, el teléfono de Alberto Larraín, ya claramente parece que lo usaba ella y solo ella, pero ¿hasta cuándo yo lo sigo leyendo, oyendo para que de repente me aparece Alberto Larraín? Pudiera hacerlo. Esto como el teléfono fijo, te fijas, si hubiera un teléfono fijo ya no se usa, pero entonces, porque contesta en mi casa mi señora, no es que no pueda aparecer yo, cuidado, obvio que puedo aparecer yo, sin duda, si es mío, o estaba mi nombre, usted desde mi casa. y que era altamente probable que apareciera Boric también, pero bueno. Ya, Bueno, don Pablo Burgo, hoy tan delgado, Pablo, ¿ah? Cuídese. Gracias. Puedes tratar de comer más. Es que no me Sí, invitaron a un está... asado hoy día. Perdón, ayer 21 de mayo no me invitaron a un asado, que me deberían haber invitado, pero no importa. No te puedo creer, hubo un asado y no te invitaron. Sí, a un asado me invitaron, sí, sí. Pero bueno, esa otra historia para más tarde. Para una, Ese otro Oye, tema. no empecé a abrir la cartera, Pablo Burgo, que te puede hay salir que un abrir la cartera, a ratón. lo mejor está la invitación ahí. Alberto, un abrazo, Un querido. Oye, abrazo. qué impresionante ver a Alberto sin corbata, ¿ah? Es que, Cuídese, Alberto. ya, que esté muy bien, un Abrazo, abrazo. querido amigo. Nos vemos. Oye, felicidades a la Gloria Navales. Sí, Ahí un pues, de saludo. todas Mauricio maneras, Pérez, que esté muy absolutamente. bien. Esto fue Nos vemos. Saludos a Gracias, la compadre. Marina Boliviana. Que lo pasen bien, nos reencontramos mañana. Esto fue Carta Oye, Ciudadana. eso no se Pásenlo bien. hace, No, es pues. una tallita que va saliendo. Una Que lo broma, una pasen bien. broma. Chau. hacerlo Un abrazo, lindo. adiós.